Muy bien, ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos. Antes de continuar, quiero hacerle una invitación, una propuesta. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro, donde los candidatos harán conocer sus propuestas. Donde analizaremos con los candidatos los problemas del país. En profundidad, con un tratamiento profesional. Sí, pero también pre. ¿Pre? Sí, porque haremos las preguntas que la gente quiere que se hagan. Un programa pro electores informados. Y preelecciones. El programa pro. Solo por Bolivisión. La propuesta, domingo 20 horas. John Arandia no está aquí, está en su casa, pero con la magia de la televisión vamos a hacerlo aparecer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, perdón, mi amor, un ratito. Ya estamos al aire. Voy a comenzar la entrevista un ratito, por favor. A la nena. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Estoy saliendo bien? Buenas noches. Hola, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Qué lindo verte. Igualmente, qué lindo verte. Saludarte después de tanto tiempo. Bueno, con John nos conocemos hace muchísimos años, principios de los 90. Sí. Los 80 ya finalizando en la universidad, pero ya trabajando principios de los 90. Así en nuestra plena juventud, enamorados de la comunicación, de la radio. Comenzamos una etapa muy linda de un poquito más que amistad. Sí. Fuimos colegas. Casi hermanos. Creo definitivamente los mejores momentos de la radiodifusión y de la comunicación boliviana desde ese entonces. Para quienes no se acuerden, hemos formado parte del equipo de la Láser 98 junto con Ramiro Serrano, con Andrés Rojas, Así con es. Wilson Gisbert. Ha sido una etapa realmente muy significativa para nosotros porque estábamos comenzando como estudiantes y a la vez trabajando. Sí, fue una etapa donde soñábamos mucho y no pensábamos que íbamos a continuar. Y ya con la edad, en cosas muchísimo más serias, pensando no solamente en la profesionalidad de lo que hacemos, sino en una propuesta de servir a la gente en cada cosa que hacemos. Exactamente. Tienes una de las cámaras contigo, la cámara número 2 me están indicando, muy para bien, que ahí está. puedas mirar directamente a la ciudadanía que te está viendo, que se ha sorprendido con tu presencia en esta casa, con el programa que vamos a lanzar el domingo. Bienvenido. A nombre de todo el equipo, no sabes lo emocionados que estamos de tenerte con nosotros. Gracias, Miriam, gracias. Lo he sentido, he recibido el cariño acá en Bolivisión de la entrada, o a la entrada. Quiero agradecer al gerente de esta casa televisiva, quiero agradecer a José Luis Palenque, nuestro productor general, y a toda la gente en general, porque y a Liz cuando uno Flores, entra al nuestra canal, productora. Lisa, mi querida Liz, ¿cuántos años trabajamos juntos? Por Dios santo, solo estabas prestadita aquí y te he venido a recoger. Nada, esa es la táctica, esa es la táctica. Bueno, con John vamos a hacer un programa realmente muy interesante. No quiero dar todavía pautas porque creo que nos tenemos que guardar cómo va a ser, pero la propuesta va a ser, yo creo que importante tanto para ti como para mí como periodistas. Miriam, se dice que la gente no vota por los planes de gobierno. Sí, señor. O vota por la carita, o vota por la ropa, o vota por los sentimientos que irradia cierto candidato hacia el votante. Pero es muy importante saber qué propone, por lo menos de entrada, aunque esas propuestas después no se cumplan, ¿no? Pero por lo menos uno tendrá a la base dos cosas: de tener un voto responsable cuando vaya a emitirlo, y de segundo, de reprochar y reclamarle después, porque estará clara la figura de lo que espera una persona por quien votó. Exacto. Pensamos que hacer conocer las propuestas del candidato en los temas más álgidos de este momento en el país es muy importante para tener dos cosas. Está bien el corazoncito y el sentimiento ideológico que nos lleve a emitir un voto el día de las elecciones, pero también con conocimiento de causa de que cada voto es una responsabilidad del país que queremos para adelante. Por eso es que la propuesta es tan importante, conocerla para un voto responsable. Así es, y eso también es importante que tomen en cuenta que nos gusta hacernos cargo de su preocupación, porque hay muchas personas que están preocupadas. Esa primera encuesta que hemos lanzado el domingo, tienes un 32% de indecisos. Eso te dice algo realmente, que la gente o no está convencida o hay algo que no les gusta. No sé si la cara o la propuesta o lo que tú veas inconveniente, pero hay algo que definitivamente vamos a tratar de hacer con este programa. Sí. De aclarar las ideas, de por lo menos decirle a la... No decirle a la población,
mostrarle a la población por dónde podría ir su voto. Mira, todo el país busca un debate de candidatos. Sí. Pero de por medio busca casi sangre en el ring. Que se enfrenten, que se peleen, que se digan cosas. Ahora, eso es saludable, John. Eso es saludable ahora. Miriam, estamos hablando de una situación de polarización en el país. Debatir ideas con mucha altura no debería llevar a eso. Sí, pero estamos en medio de un fragor ideológico y político que no nos podemos permitir traer a los sets de televisión, ¿ok? Para enfermar la mente de la gente. Exacto. En el marco de esa responsabilidad, les decimos a los candidatos, vengan, a ver, cuéntenle a la gente qué le van a proponer ustedes como candidatos para que la gente vea si va a votar o no por usted. Pero nosotros, además de dejarlos hablar, mira cómo es en el marco de la libertad de expresión, ¿ok? Tenemos también una responsabilidad. Responsabilidad social con la población. Por eso es un programa pre. Por las preguntas que vamos a hacer a nombre de la población. Por la preocupación que ellos tienen, ¿no es cierto?, para saber cómo piensan conducir al país. Vamos a enfrentar un 2021 complicado. Sí. Algunos dicen que no, tal vez no, pero bueno. Mira, el candidato no viene a charlarla. Sí. El candidato viene a contarnos y nosotros a preguntarle y hacerle las preguntas que la gente quiere que se le hagan al candidato. Así es. Con altura, con respeto, tal y como se merece nuestro público que quiere en la pantalla un programa con muy buena intención. La única intención de servir a la gente con los datos necesarios para que la gente vaya al voto de manera más responsable. Ahora, hay algo que es importante. Ni John ni yo vamos a tratar de caer simpáticos ni con los candidatos, ni siquiera con usted. Y le pido disculpas de antemano, pero realmente tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos una responsabilidad social como periodistas, ¿no es cierto? Nosotros entramos en el reloj de la batalla política, mire. Hemos estado hace rato. Porque tanto a ti como a mí nos dicen lo que quieren. En esa linda apertura de las redes sociales, pero en esa irresponsabilidad de manejar esa libertad. Y nos han amenazado de todo lado y de la forma más feroz. Hemos vivido momentos muy difíciles, pero nos dicen de un lado, del otro, nos pintan de colores. Está muy bien. No estamos aquí para agradarle a todo el mundo, aunque lo quisiéramos. Pero sí el compromiso es hacer nuestro mejor esfuerzo, ya, para tratar de reunir todas esas verdades posibles en una gran historia que queremos contarle todas las noches. Es la historia del candidato, de lo que propone y que va a ser complementada con el voto del ciudadano. Eso es lo que queremos, Miriam. Así es. Sabemos a la cancha que nos metemos, sabemos a lo que nos arriesgamos, pero estamos dispuestos a correr definitivamente el riesgo, no les televidentes, en el marco de hacer un trabajo así de responsable como nos los hemos propuesto. Exacto. Qué lindo verte. Te pido un favor, mirándole a la población, hazle la invitación para que el domingo nos acompañen. Amigos todos, es un placer estar con ustedes. La cancha está abierta, Vengan a jugar el partido con nosotros. Pero sientan, por favor, que usted no forma parte del público, sino que usted con la mente decida dónde va a patear el balón. Es necesario que estemos conectados. No es una elección más. Nos estamos jugando el futuro del país, la paz del país, la tranquilidad del país. Nos estamos jugando la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños como ciudadanos. Es por eso que tenemos que saber por quién votar. No se lo diremos nosotros. Nosotros simplemente entrevistaremos a todos y el corazón le dirá a usted por quién. Lo invitamos a La Propuesta, un programa pro, se lo aseguro. Ha sido un gusto verte. A trabajar ahora, tú a tu casita, con la nenita, ¿ya? Y nosotros aquí en el estudio. Estamos charlando. Gracias, ¿ya? Miriam. Te agradezco por este tiempo. Y, señor realizador, ya sabe lo que tiene que hacer. Mientras tanto, nosotros, pues, vamos a las 5 noticias destacadas del día. En esta semana hemos tenido 7 declaraciones. Esta es la séptima, justamente. Y nosotros siempre vamos a estar presentes a cualquier acto investigativo. Por más absurda que sea Esto es injusto, esto es ilegal, esto es una decisión política. Perseguidos, procesados, reprimidos, amenazados y otros gozan de todos los privilegios. Es una investigación, se ha pedido certificaciones a 2 cementerios donde realmente está enterrado el cuerpo del supuesto clavijo para luego poder hacer la exhumación correspondiente con la orden de un juez
y poder agarrar y hacer un examen de ADN para ver si el asesino de la señora Clavijo está realmente muerto o dónde está. Esto es importante, puesto que todos los bolivianos nos hemos quedado con esta duda hace muchos años. Porque en el marco legal no se trata de un préstamo, se trata de una devolución temporal que se ha hecho con más de 72 países de la cuota de participación. Es como si somos socios del FMI, nos devuelven temporalmente la cuota, lo que vale nuestra participación, a fin de que podamos atender la emergencia. Por lo mismo que no tenemos que dejar que el MAS llegue al gobierno. No nos sorprendamos que lo tengamos a Evo Morales también queriendo volver a nuestro país y entre el movimiento al socialismo. No el próximo gobierno, este gobierno ya debería haber conversado diplomáticamente con México. Si México no los expulsa de su sede, romper relaciones con México. Ya les he dicho, México, ¿qué nos da ahora? Sus novelas. Estamos ya con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido. Mucho trabajo, me imagino. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está el trabajo? Porque hasta ayer se tenía que arreglar el tema de las inhabilitaciones tanto en el país como fuera de nuestras fronteras. Así es, el día de ayer se cumplió otra de las etapas del calendario electoral. Era el último día para que los ciudadanos que estaban inhabilitados por no haber votado en 2 procesos electorales consecutivos solicitaran su rehabilitación en el padrón y quedaran nuevamente habilitados para sufragar el 18 de octubre. Esta actividad se cumplió con normalidad, con regularidad, y vamos avanzando en el calendario sin dificultades. Todas las actividades se han cumplido tal cual como estaban establecidas en nuestro cronograma. Muy bien. Ha habido una petición por parte del abogado del expresidente Evo Morales con relación a aquellos ciudadanos bolivianos que fueron inhabilitados en la Argentina. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de ustedes para ellos? Porque estaban pidiendo un plazo determinado para poder arreglar aquella situación. Esta situación lamentablemente no puede ser atendida por un tema, plazos vinculados con la necesidad de tener el padrón electoral ya consolidado antes del sorteo de jurados, que va a ser el día 18 de septiembre. Se está consolidando toda la información para concluir con el proceso de saneamiento del padrón electoral. Vamos a acudir a votar el 18 de octubre con un padrón debidamente saneado que incorporó a los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 18 de octubre, con domicilios actualizados, con los fallecidos depurados y también con un proceso de inhabilitación de ciudadanos que no votaron, pero que tuvieron también la oportunidad a través de un trámite muy sencillo de solicitar su rehabilitación en caso de que continuaran, por supuesto, interesados en participar en los comicios del país. Este tema del padrón electoral sigue, al parecer sigue generando una determinada desconfianza, especialmente en algunos candidatos a las elecciones del próximo 18 de octubre. Pero quisiera que me explique un poquito más cuál es el trabajo que se está haciendo, uno, para el saneamiento, para demostrar además a la población de que este padrón sí es confiable para estas elecciones. Es importante señalar que el Tribunal Supremo Electoral tiene abiertos los laboratorios de integridad electoral que permite a todas las organizaciones políticas, pero también organizaciones de la sociedad civil, centros académicos e incluso a individuos sin una adscripción institucional poder acudir a estos laboratorios que están abiertos en los 9 departamentos y poder realizar todas las pruebas de verificación, de consistencia del padrón electoral. Esta es una actividad novedosa, es una innovación que ha llevado adelante el Tribunal Supremo Electoral, y hay que señalar que hasta el momento se han recibido sugerencias, observaciones que se han ido mejorando, subsanando, pero todas ellas menores, y toda esta revisión que han venido haciendo las organizaciones políticas desde que se abrió el primer laboratorio en este sentido en marzo,
todas ellas han apuntado a verificar, a confirmar la consistencia de la información que está en el padrón electoral. Hay que señalar que este proceso de apertura, de poner el padrón para que pueda ser analizado de una manera tan amplia, muestra el compromiso del Tribunal Supremo Electoral con la transparencia y al mismo tiempo su confianza con la solidez del padrón electoral, que ya ha pasado por pruebas muy exigentes de auditoría por parte de la OEA, que determinó que el padrón electoral boliviano tiene niveles de consistencia muy elevados. Le consulto, así como usted me dice que pueden ser organizaciones políticas o organizaciones sociales, en fin, también una persona, un ciudadano común podría acercarse. ¿Dónde tiene que ir si tiene realmente estas ganas de verificar que este padrón sí puede darle confianza al ciudadano para ir a votar? Puede acudir a las oficinas del Ceresi, ya sea nacional o de los Ceresis departamentales, si una persona no se encuentra en La Paz. Dicho lo cual, es importante indicar sobre que para poder verificar toda esta información se requiere conocimientos en el lenguaje SQL, que es en el cual está el padrón electoral. Sin embargo, para los ciudadanos que quieran acudir acá en el Ceresi Nacional, por ejemplo, a verificar algunos elementos interesantes del padrón. Por ejemplo, un ciudadano va, coloca su huella e inmediatamente se va a desplegar la información de este ciudadano, lo que verifica y comprueba que hay un registro único para cada ciudadano. Vamos a tener un registro único por ciudadano y un voto único por ciudadano. Por lo tanto, este es un padrón seguro. Pero para hacer ya las pruebas más detalladas, más técnicas, se requiere este conocimiento del lenguaje. Ahora bien, en medio de todo esto, yo sé que si bien están llegando organizaciones internacionales, también yo creo que sería bueno que usted le explique al país qué función va a cumplir este grupo de personas de Observa Bolivia. Hay que indicar que el proceso electoral vamos a tener la presencia de 4 misiones importantes de observación electoral internacional, la de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, UNIORE, que es la Asociación de Organismos Electorales de América, además de otras delegaciones pequeñas. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha abierto también todas las puertas y brinda todas las facilidades para la observación electoral local, ciudadana. Y en este sentido, la semana pasada se ha lanzado la iniciativa Observa Bolivia, que es una plataforma de 16 organizaciones de la sociedad civil, muy diversas, muy plurales, con un buen anclaje territorial, que tienen el apoyo de la Unión Europea, de la Fundación IDEA Internacional y de AECID, para poder observar distintas etapas del proceso electoral y por supuesto también la jornada de votación. Es importante para el Tribunal Supremo Electoral y partimos del principio que cuantos más ojos observen las tareas que estamos realizando, tanto mejor para el Tribunal Supremo Electoral como y fundamentalmente para el proceso electoral. Algo que la población quiere saber es que llegado el día de las elecciones, cuando ya uno comience a saber de los resultados, no se pare en ningún momento el conteo de votos. ¿Está garantizado aquello, presidente? Así es. Primero hay que señalar que el conteo de votos se realiza en cada una de las mesas, compuestas por jurados que son sorteados al azar. Y estos datos, una vez que están ya concluida, que se ha cerrado el acta, es enviada al Tribunal Supremo Electoral. Y nuestro compromiso es que la difusión de resultados preliminares comenzará con las primeras actas, con los primeros resultados que recibamos, que esta información va a ser conocida por el tribunal y por los ciudadanos de manera casi simultánea, que la información, el flujo de información no se va a interrumpir en ningún momento y nuestro compromiso es tratar de brindar la mayor cantidad posible de información en el tiempo más breve posible. La función del Sistema de Difusión de Resultados Preliminares, el DIREPRE, es fundamentalmente informativo. Es diferente del proceso de cómputo.
que va a empezar también el mismo domingo 18 de octubre, que es un poco más lento porque debe trabajarse con las actas físicas que lleguen al tribunal departamental correspondiente. Por eso el cómputo oficial demora un poco más. Esta incluye toda la información y es la que establece el resultado final oficial del proceso electoral. Y en este cómputo oficial los ciudadanos podrán conocer el resultado de votación de su mesa. En el cómputo oficial, no en la informativa. Ya para ir cerrando, tengo que hablarle acerca de Evo Morales, de la ratificación de esta inhabilitación que ustedes habían dictaminado ya hace algunos meses. El Tribunal Constitucional ahora se va a encargar de ratificar o no aquella determinación. Se dice que de 3 a 6 meses se tomaría esta decisión, presidente. Para esta elección no, pero ¿hay posibilidades de que para las subnacionales puedan habilitarlo, sí o no? Creo que no conviene entrar en un terreno de especulación. Lo que hoy tenemos es una resolución del Tribunal Supremo Electoral que se dictó en febrero, que luego de hacer toda una evaluación jurídica, imparcial y apegada al debido proceso, determinó que Evo Morales no reunía los requisitos que exige la Constitución para postular al Senado por Cochabamba, y que esa resolución ha quedado confirmada por la Sala Constitucional, que denegó el amparo planteado contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, vamos a estar pendientes del trabajo que ustedes hacen y mañana esa reunión importante, ya no hemos podido hablar de eso, pero ya lo haremos en otro momento, presidente, reunión con políticas, candidatas jóvenes, justamente un diálogo a través de las plataformas que se va a poder ver en todo el país. Gracias por esta conversación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que le vaya muy bien al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos a una pausa, por favor. Ya retorna, Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Han pasado más de 3 años de un terrible asalto a una reconocida joyería en Santa Cruz, Eurocronos, que sigue dando de qué hablar, porque en las últimas horas se ha conocido de que ha sido identificado aquel policía que disparó a quemarropa contra la humanidad del gerente justamente de esta joyería. Estamos ya con el doctor Jorge Santiesteban, que es el abogado justamente de la familia de Ana Lorena, ¿no es cierto, doctor? Pero usted está siguiendo este caso todavía, porque hay que encontrar evidentemente a todos los responsables de aquel hecho. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, gusto saludarla. Estamos aquí para conversar un poco sobre el caso. Ya van 3 años y 1 mes y 27 días en el que este caso ha sido obstaculizado por una serie de situaciones ajenas a la responsabilidad y capacidad de los abogados y fiscales, sino más bien por intereses externos al proceso. Sí. Pero sin embargo seguimos adelante y las cosas van cada vez encontrándose muchos detalles de interés, porque bueno, nosotros estamos permanentemente investigando. Los fiscales hacen lo que pueden y están verdaderamente haciendo un buen trabajo. Pero en todo caso, también ahora hubo una novedad de importancia y vamos a conversar un poco al respecto. Exacto. La anterior semana usted mismo ha dado la información de que se ha conocido este informe pericial que ha llegado hasta el Ministerio Público, ya identificando a aquel policía que habría disparado a quemarropa al gerente de Eurocronos. Estaríamos hablando de, se me fue el nombre en este momento. Edwin Peña. Eric Sánchez. El gerente general de Eurocronos. Exacto, el que recibió el balazo. Este policía, ¿usted tiene novedades para darnos a conocer ahora? Bien. Previamente, Miriam, este funcionario policial fue ampliada una demanda, una denuncia por la Fiscalía, por cuanto hubo un desdoblamiento de un material de audios, videos, grabaciones que se entregó
a la Fiscalía para que ésta la derive al Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Policía, el ITCUP. El ITCUP hizo el trabajo pericial presentando un dictamen final en el que se identifica claramente de que el que le dispara a Peña, que es el gerente de Eurocronos, cuando se encontraba tendido en el suelo, ya rendida la víctima, él viene a intentar rematarlo, disparándole a un costado del abdomen. El ITCUP, a través de una serie de acciones de peritaje, determina que quien es el responsable de ese acto es el funcionario policial Edgar Guaniquina Quispe. Él es el que dispara y contra él se emite una orden de aprehensión, precisamente por el delito de tentativa de homicidio, incumplimiento de deberes y lesiones culposas, entre otras. Él no se presentó al inicio y tampoco fue aprehendido por 5 días desde el momento en que se emitió la orden de su aprehensión. Pero resulta que el día de hoy, a eso de las 13 horas, se presentó con su abogado de manera voluntaria, podríamos decir, pero obviamente presionado, ¿no? Sin embargo, él se presentó como jurídicamente, argumentó su abogado, apersonamiento espontáneo. El apersonamiento espontáneo, Miriam, en el ámbito jurídico, tiene una figura muy particular para que sea apersonamiento voluntario. Otra cosa es decir que se presentó voluntariamente, muy diferente, son términos similares para nosotros comúnmente, pero en el ámbito legal tiene que haber una serie de acciones para que se configure este tipo de acto procesal. Bueno, podríamos decir de detalle jurídico. En este caso, se presentó por su cuenta y se llevó a cabo la toma de declaraciones, Miriam. En esa toma de declaraciones, él se abstuvo al silencio. Se abstuvo de hablar a la declaración y se mantuvo en silencio. De manera de que no declaró nada y finalmente se firmó un acta en el que no cambió su situación jurídica, se confirmó su aprehensión y en este momento está aprehendido el funcionario policial, de manera de que el día de mañana va a ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional ante un juez cautelar para que él defina su situación jurídica. Pero en esa audiencia de medidas cautelares, Miriam, nosotros vamos a pedir la detención preventiva mientras duren las investigaciones. Ahora, porque es un peligro para la sociedad. Para empezar, aparte de la acción que ha cometido, que se le ha comprobado que es él el autor, él sigue portando su arma, porque el arma, a pesar de que hay una orden de secuestro del arma, él no la ha devuelto, no la ha entregado, ni nadie se la ha requisado, ni nadie ha ido a secuestrar el arma, a pesar que hay una orden fiscal, un requerimiento fiscal. ¿Qué es lo que usted considera que está pasando, doctor Santiesteban? Porque el hecho de que no se esté cumpliendo con determinados reglamentos como el de requisarle el arma, eso da un mundo de poder pensar y especular, ¿no es cierto? Preocupa, Miriam, porque aparentemente se lo está protegiendo. ¿Por qué? Él en este momento está trabajando como chofer de un alto jefe policial, de un comandante policial. Y ojo, cuando se emitió la orden de aprehensión,
es de conocimiento de los policías a cargo de esta situación, que no cumplieron en su debido momento. Para empezar, 5 días no lo aprendieron hasta el día de hoy. Primer elemento, llama la atención. El segundo elemento es que cuando se emite la orden para el secuestro de su arma, tampoco la cumple. Ahora, ¿él para quién trabaja? ¿Con quién trabaja? Él trabaja, como le digo, de chofer con un jefe policial de un distrito, es comandante de un distrito. Y el grado que tiene su jefe no es un grado subalterno. Entonces, si yo como autoridad tengo a un subalterno que está requerido por la justicia, y mucho más allá cuando yo soy hombre que trabaja dentro del marco de la ley, yo tengo que ordenar a mi subalterno que se presente. Y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Y tampoco permitieron, o podríamos decir, tampoco llegaron a notificarlo, tampoco llegaron a aprenderlo. Entonces aquí hay una situación que debe ser aclarada. Hay responsabilidades en estos 5 días en el que nos estamos dando cuenta que hay obstaculización. Ahora, doctor, sí. Dígame, ¿usted conoce de antecedentes de este policía? Sí, él en la misma declaración informativa ahora cuando se le consulta si él estuvo en algún momento con una situación penal pendiente o fue sancionado penalmente, él admite que estuvo con detención preventiva en Palmasola por varios meses por un delito que cometió en Yapacaní. Y estuvo con detención preventiva en 2019. Entonces admite por concusión, extorsión e incumplimiento de deberes. No son delitos tan, podríamos decir, cometidos por incumplimiento de deberes o por inocencia, es decir, por una negligencia, sino son delitos graves en el que una autoridad, cuando comete el delito de concusión o extorsión, aquí hay una cuestión premeditada para hacer actos irregulares e ilícitos en funciones. Entonces eso es grave y él ha estado con detención preventiva precisamente por esos delitos. Ahora, lo que falta conocer, Miriam, es saber, ¿lo dieron de baja? ¿No lo dieron de baja? ¿Y cómo es que está trabajando ahora en la policía? Esas son buenas preguntas. Funcionario de la policía. Usted Entonces, ya llama la atención. Usted, cuando ocurrió este caso de Eurocronos y estuvo investigando y defendiendo justamente a Ana Lorena, usted ya había dicho algo que me imagino se mantiene y se sostiene hoy, doctor, de que en ese entonces hubo complicidad entre delincuentes y policías y de que ha habido también protección entre gobierno y policías. Evidentemente, Miriam, hay una confabulación, podríamos decir, una configuración conjunta entre autoridades políticas y autoridades policiales y delincuencia. Malos funcionarios estoy hablando. No estamos hablando, Miriam, ninguno, ni usted, ni yo, ni nadie, de las instituciones. Sí. Estamos hablando de personas. Y estas personas, malos funcionarios, son las que ponen en tela de juicio y la honorabilidad de las instituciones. Aquí hubo una confabulación entre autoridades políticas, policiales y delincuenciales, es decir, ligados a una serie de delitos que ya habían cometido como parte de organización criminal. Estoy hablando incluso del que está preso ahora o detenido en Palmasola con 30 años de cárcel. Bien, doctor. De Erwin Landívar. Sí. Entonces, aquí viene una cadena. Encima de los delincuentes que asaltaron operativamente, materialmente, cometieron el hecho, había una cabeza. Esa cabeza era Gonzalo Medina. Arriba de esa cabeza de Gonzalo Medina había otra cabeza que lo protegía, que le daba los cargos, que lo mantenía donde él quería. Y ¿de quién estaría hablando usted? ¿De quién usted estaría hablando? ¿De quién sospecha o de quién estaría hablando, doctor?
Lo que pasa es que él tenía un comandante policial, es decir, el comandante general de la policía, y había un ministro de gobierno que es el cabeza del sector. Y estoy hablando de la Barra, el coronel, el general de la Barra. Y él era el comandante de la policía, era uno de los que protegía a este policía, pero también él tenía otra cabeza, es decir, la cabeza política, que lo mantenía en el cargo de comandante, y ese comandante al director, y el director mantenía a la banda. Doctor, esa es la cadena. Doctor, vamos a estar pendientes aquí, mañana, doctor, vamos a estar pendientes justamente de lo que pase justamente ya en esta declaración ya de la aprehensión en la que usted obviamente va a participar para que tenga una detención preventiva, y lo voy a convocar, doctor, para los próximos días para que continuemos hablando de este caso, porque evidentemente se tiene que llegar al fondo de la verdad. Gracias por haber conversado con nosotros. A usted, Miriam, buenas noches. Que le vaya muy bien, gracias. Doctor Santisteban, que le vaya muy bien. Seguimos con más, por favor. ¿Sabías que ahora los televisores de Samsung vienen con 3 años de garantía? Así es, porque Samsung piensa en ti. Ahora extiende la garantía de sus televisores por un año adicional que suman a los 2 años oficiales de garantía en Bolivia. ¿Qué tienes que hacer? Simple, solo debes buscar el holograma con código QR que está en la caja del televisor, escanearlo con tu celular y registrar tus datos para obtener el año de garantía adicional. Recuerda que la ampliación de garantía es válido para compras del 15 de junio hasta el 31 de diciembre de 2020 y que tienes 10 días para hacer el registro del equipo a partir de la fecha de tu compra. Para mayor información, visita www.samsungplus.com.bo/homologado. Y ya retorna. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hace 7 años, el teniente Jorge Clavijo asesinó a su esposa, Analí Huaycho, periodista reconocida en nuestro medio, cuya muerte evidentemente ha conmovido a todo el país. Un mes después del asesinato de Analí, aparece supuestamente el cuerpo justamente de este teniente. 7 años después, hoy el ministro de Gobierno está pidiendo que haya una exhumación justamente de esos restos para verificar si realmente se trataba de él o no aquellos restos. Escuchemos. El ministro de Gobierno Arturo Murillo este miércoles solicitó a la Fiscalía la exhumación del cuerpo del teniente Jorge Clavijo, acusado de asesinar el año 2013 a la periodista Analí Huaycho, su esposa. El titular de esta cartera de Estado señaló que hay serias dudas de que el policía esté muerto. Hemos hecho una investigación, se ha pedido certificaciones a 2 cementerios donde realmente está enterrado el cuerpo del supuesto Clavijo, para luego poder hacer la exhumación correspondiente con la orden de un juez y poder agarrar y hacer un examen de ADN para ver si el asesino de la señora Clavijo está realmente muerto o dónde está. Esto es importante, puesto que todos los bolivianos nos hemos quedado con esta duda hace muchos años. Recordemos que el año 2013 el teniente de la policía fue acusado de asesinar con 15 puñaladas a Analí Huaycho. Ese entonces, tras lo ocurrido con la víctima y activarse la búsqueda del policía implicado en el crimen, se halló un cuerpo colgado de un árbol en el sector de Los Yungas. Ahí es cuando se estableció que se trataría de Jorge Clavijo, por lo que la Fiscalía decidió cerrar el caso, a pesar de las dudas de la familia, quienes no creían que se trate del asesino. Hay incluso en el examen del IDIF, hay algunas incongruencias, dicen que hay serias dudas en el tema de que sea el cuerpo de Clavijo, pero no vale la pena especular. Lo importante es pedir la exhumación, que un juez ordene la exhumación y hacer el análisis de ADN. Sin embargo, tras 7 años de la muerte de Analí Huaycho, la Fiscalía General del Estado puso en duda el informe del IDIF que establecía que el cuerpo encontrado en Los Yungas sería de Jorge Clavijo, por lo que se instruyó una auditoría técnica jurídica a dicho informe y el caso fue nuevamente aperturado. Es llamativo lo que está pasando y vamos a hablar con el doctor Eduardo León, que además es abogado de la familia de la periodista Analí Huaycho. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista, porque hoy lo que el ministro de Gobierno ha ordenado, esta exhumación, va a dar luz a una duda que no solamente fue del ministro. Hace años, cuando ocurrió la muerte de Analí, muchos decían lo mismo que hoy está diciendo el ministro Murillo. Buenas noches a usted, licenciada. Mire, evidentemente es algo que ha quedado como una tarea pendiente para el país,
para la justicia que jamás ha aclarado el tema del señor Jorge Clavijo, y por lo tanto nosotros ya en el mes de febrero, con la mamá de la señora Analí Huaycho, la señora Marta Hanover, estuvimos presentes para que la Fiscalía nos pudiera señalar día y hora de esta exhumación, pero una vez acaecido la cuarentena y el estado de emergencia, no pudimos sino hasta ahora nuevamente enterarnos de que este caso se va a reactivar. Estamos prestos a aquello. Yo hablé con la mamá hace unos minutos, ella está un poco delicada de salud, pero sí, el día lunes vamos a estar a las 10:30 de la mañana presentando el memorial para que se tenga en cuenta a la parte víctima en este caso, que es la señora Marta Hanover como mamá de la señora Analí Huaycho, y a la vez teniendo en cuenta de que la única muestra que se tendría que extraer o conseguir para poder comparar con el cuerpo traído desde los Yungas es de un menor de edad. Entonces, ese tipo de resguardo también es la que está protegiendo la señora Marta Hanover. ¿Qué hay detrás de todo esto, de esta exhumación de Jorge Clavijo? ¿Hay alguna sospecha o es que se ha escuchado algo? ¿Este hombre estaría vivo? ¿Dónde estaría? Mire, lo que existe es una permanente zozobra, es una permanente forma de vivir ya de la señora Marta Hanover y de su nieto, que han sido pues de alguna forma alteradas para toda su vida. El día de hoy ella me comunicaba y me ha solicitado que se haga público el pedido al señor ministro de que él pueda también darle la seguridad respectiva, porque ella se siente amedrentada, se siente amenazada. Y evidentemente tras este caso, lo único que tiene que existir es que ha habido una víctima de feminicidio, la cual no ha recibido la justicia necesaria, y por el contrario, pues se han puesto elementos, personas en medio que de alguna forma han evitado que se sepa la verdad material de los hechos y que han encubierto al verdadero autor. No sabemos dónde está, hubo varias hipótesis, nos decían que estaba en Perú, que estaba, inclusive nos dieron una dirección en Chile, nos han señalado otro extremo de que estaría en Venezuela o en Cuba, pero en definitiva este tipo de duda ha quedado pendiente por la forma en cómo la Fiscalía ha encarado este proceso y la manera como pues han hecho pasar a profesionales que no eran genetistas como genetistas, a laboratoristas como genetistas, a profesionales en dactiloscopía como si hubiesen tenido formación en Bolivia, lo que finalmente ha entorpecido toda la averiguación de los hechos. Doctor, ¿qué es lo que concretamente está amenazando a la mamá de Analí Huaycho? ¿Es un temor por lo que ha pasado o es que hay alguien o algunas personas o algunas instituciones que estarían amenazando a la señora? No, ella se siente atemorizada, es un temor que tiene y que me comunica y que me dice, bueno, mire, es que yo a veces me siento perseguida o de alguna manera me siento insegura, escucho ruidos, tocan la puerta, tocan el timbre, no hay nadie, etcétera. Y eso es lo que le llama a ella la atención y le llama a la susceptibilidad. Hay dos personas que están en estado de vulnerabilidad en este caso y que de la cual el Estado jamás se ocupó. Llovieron las promesas, llovieron que los apoyos, llovieron todo tipo de cosas en su momento, pero al final nada se efectivizó. Por eso es que hay, como yo les reitero, un menor de edad que está seriamente afectado por este hecho y una persona de la tercera edad que está velando la seguridad tanto de ella como la de su nieto. Ayúdeme a recordar algo, doctor, y evidentemente el país también debe tener en su memoria sobre quién era Jorge Clavijo. Bueno, Jorge Clavijo fue un teniente de la Policía Nacional que se dijo estaba involucrado dentro de la incursión que hizo en su momento al Hotel Las Américas, aunque muchas veces se trató de confundir con otra de las personas. Sin embargo, en poder de esta persona se encontraban informes, videollamadas, grabaciones, etcétera, que el día de los hechos, la primera incursión de la Fiscalía, no pudieron de ninguna manera establecer aquello, pero que sin embargo, a la cabeza del que fuera entonces viceministro Pérez y el ministro de Gobierno Romero, pues organizaron una segunda incursión ilegal sin conocimiento del fiscal ni del juez, y cuando la señora Analí Huaycho estaba siendo enterrada, ingresaron por las ventanas de los baños y se llevaron toda la información a carpetas, a computadoras,
a flash memories, etcétera, un conjunto de elementos que nunca aparecieron en las actas de registro ni de colección de elementos o indicios por parte de la policía, y que aquello ha denotado que el señor Jorge Clavijo no solamente que tenía vínculos con el gobierno de Evo Morales, sino que también trabajó en varios hechos sucios que se dieron en ese gobierno y que de alguna manera pues la señora Analí Huaycho conocía de aquello y se constituyó en una amenaza ya no para Jorge Clavijo, sino para el propio gobierno de ese entonces, ese régimen que se sentía amenazado por una periodista que era una persona intuitiva, una persona que de alguna forma se logró a chocar con esta información de manera accidental. Doctor, gracias por esta información. Nos mantenemos atentos, por favor, a cualquier requerimiento y también a lo que se llegue a realizar con relación a este caso. Gracias y buenas noches. Buenas noches a usted y a todo el país. Gracias. Que le vaya muy bien, doctor. Vamos a una pausa, por favor. Con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Ya que estamos rumbo a las elecciones del 18 de octubre, tenemos que hablar de la mujer, de su participación, no solamente en las elecciones, en la vida política y social de nuestra Bolivia. Estamos ya con Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer. A ver, ¿cómo estás? Bienvenida, antes que nada, buenas noches. Ya me estoy acelerando. Buenas noches, Miriam. Es un gusto estar contigo siempre en tu programa. A ver, lo primero que te quería preguntar es, ¿has notado que con esto del COVID y el problema económico, como que ha variado un poco la agenda de los políticos? Mira, yo creo que muy levemente, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, justamente hubiéramos esperado que por todo el impacto que ha generado la COVID en temas como la seguridad de las mujeres, el incremento de los feminicidios y de la violencia, el empobrecimiento, el desempleo de sectores en los que la mayoría de los empleados o las empleadas son mujeres, despidos masivos, sobre todo en poblaciones de mujeres, etcétera, hubiera tenido más impacto el tema de género, pero no es así. Todavía dentro de las propuestas programáticas vemos que hay un enfoque muy centrado en familia, muy conservador en términos de no ver a las mujeres como actoras políticas sociales y también muy marginal al debate de las políticas más centrales que deberían llamar la atención de los políticos. Exactamente, y hay algo como que tú has dicho. De protección social, por ejemplo, perdón. Exacto. Este tema del coronavirus realmente ha mostrado algo que, si bien digamos estas últimas semanas se lo está viendo muy levemente, continúan los maltratos dentro de la casa, el maltrato en el trabajo, continúa la violencia, los feminicidios. Ha sido terrible todo este tiempo, especialmente para la población femenina. Sí, tal cual dices, desde el inicio de la cuarentena, que vamos a cumplir seis meses ya, hemos visto con preocupación que, a pesar de que este año ha sido declarado el año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio en Bolivia, muy pocas medidas concretas se han producido para luchar contra estos flagelos. Y por el contrario, hemos visto más bien cuestiones preocupantes como que desde el inicio de la cuarentena se hubieran destinado a los efectivos policiales a cumplir otras funciones, a otras unidades, en vez de reforzar la atención de las situaciones de violencia que hemos visto. La propia cuarentena como medida de prevención ha puesto en mayor vulnerabilidad a las mujeres y a las niñas. Y esto luego hemos visto en los datos que se han mantenido, en algunos casos han incrementado los casos de denuncia de violencia sexual dentro de la familia y cometidas, como sabemos, en la mayoría de los casos por un integrante del entorno familiar, y los casos de violencia familiar y doméstica en el caso de las relaciones de pareja y afectivas de las mujeres, ¿no? Y la cantidad de feminicidios no ha bajado en comparación con los otros años, ¿no? Ya estamos sobre más de los 80 casos, 83, el último reporte oficial del Ministerio Público. Ahora, el tema de los administradores de justicia sigue dando de qué hablar, sigue generando dolores de cabeza, porque evidentemente si seguimos hablando acerca de la mujer, que ha sido muy
una víctima muy visible, digamos, este tiempo de la pandemia. También los administradores de justicia continúan siendo el blanco, digamos, el blanco en este momento de la crítica de la sociedad. Y es justamente ahí donde sí se puede decir que son los candidatos los que están hablando, ¿no?, de cómo cambiar la justicia, pero el lado de la mujer no se está tocando mucho. En un informe que recientemente hemos presentado junto con la Plataforma de Acceso a la Justicia, en una iniciativa que ha sido impulsada por la Fundación Construir, se ha presentado un informe sobre la situación de justamente el acceso a la justicia de las mujeres. Y es alarmante algunos porcentajes que se plantean, por ejemplo, de que solamente el 2% de los casos que se han iniciado de denuncia por violencia contra las mujeres han concluido con una sentencia judicial. Entonces estamos viendo que hay un alto nivel de impunidad en relación a la violencia contra las mujeres, en temas como el feminicidio, pero también el tema de violencia sexual, del que poco se habla, pero que deberíamos encarar porque es uno de los delitos también más importantes denunciados en nuestro país. Justamente dentro de ese informe a mí se me ha... No sé, yo creo que muchos se van a asombrar con lo que voy a decirles, y tú lo sabes muy bien porque has sido parte de ese informe, que desde el 2013 todavía hay muchos casos que hasta ahora no han recibido una sentencia que debía haberse dado a los 6 meses de conocido el caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de ¿cuántos años? Son 7 años que han pasado, Mónica. Sí, y justamente es el tiempo también que tiene nuestra ley. Recordemos que estamos cumpliendo 7 años ya de la ley integral para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia. Ahora se ha vuelto a discutir el caso de Analí Huaycho, la muerte de esa periodista en manos de su esposo, que era un efectivo policial. Que ahora está retomándose con otros motivos también en la discusión, pero fue justamente ese asesinato el que propició que se acelerara el tratamiento de la ley que ya veníamos trabajando las organizaciones de mujeres desde hace mucho tiempo, haciendo justamente una evaluación de que la ley 1674 no era ya suficiente y que requería modificaciones. Entonces se fueron trabajando y luego fue este asesinato el que propició la aceleración del tratamiento legislativo de esta norma. ¿Qué deberían tocar o ver o analizar los partidos políticos y los candidatos y también las candidatas, Mónica? Te hago esta pregunta en el sentido de que las leyes que salen para proteger a la familia, para proteger a la mujer, ¿realmente están protegiendo a la familia y a la mujer? Bueno, vamos a tener, estamos impulsando un ciclo de foros, foros políticos en los que la sociedad civil va a plantear ciertas preguntas a los candidatos que están en carrera electoral. Vamos a tener el primer foro el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, que va a ser difundido por redes sociales y también en EDTP. El viernes a las 21:30. Y estos foros lo que nos van a permitir es justamente plantear este tipo de preguntas a los candidatos. Primero, para ver cuál es la visión que tienen respecto a temas tan cruciales como es la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia y la institucionalidad de género. En estos últimos meses hemos escuchado, yo diría que hasta dentro de un año hemos escuchado algunas propuestas para luchar contra la violencia que en algunos casos son un poco descabelladas. Recordemos, por ejemplo, las propuestas de Víctor Hugo Cárdenas, que planteaba que todas las mujeres deberíamos recibir un arma, y otras que también entre que producían risa o no, o llanto, pero por ejemplo que las mujeres deberíamos protegernos utilizando artes marciales, deberíamos entrenarnos en artes marciales para protegernos, cuando estas declaraciones, inclusive recientes declaraciones de un comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Bermejo, que plantea que las mujeres
deberíamos defendernos cuando estamos siendo objeto de una violación. Esas declaraciones justamente muestran el desconocimiento de las situaciones de violencia que viven las mujeres, pero además de la relación de poder que se ejerce cuando estamos siendo violentadas y agredidas. Cuando estamos siendo violentadas tememos por nuestra vida y estamos siendo amenazadas, tomadas por la fuerza. Entonces hay un grado de desconocimiento, sobre todo de las autoridades y de quienes toman decisión. Entonces esa es una primera tarea, conocer cuál es su visión y cuáles son las propuestas. Porque las propuestas tienen que ver con políticas públicas que tenemos políticas públicas, tenemos leyes, tenemos a nivel nacional y a nivel departamental. ¿Cómo asegurar la implementación? Tiene que ver con una voluntad política para orientar las normas, orientar la política, pero además asegurar presupuesto suficiente para el funcionamiento de esas políticas. Y la articulación entre diferentes instancias que están llamadas por ley a jugar ciertos roles. El tema de la prevención es fundamental, la administración de justicia, ya lo hemos dicho, es básica, que responde también a transformaciones que se requieren en el sistema judicial. Sí. Hemos tenido hace unos años una cumbre de justicia y allí ya la sociedad civil hizo una serie de propuestas para ir transformando progresivamente la justicia, la rehabilitación de los agresores. Entonces existen una cantidad de iniciativas que ya están sobre la mesa y queremos escuchar cuáles son sus posturas sobre ellas. Y que creo que un elemento fundamental también es articular la política pública con las organizaciones de sociedad civil que tienen mucha experiencia en esto, y vamos a estar escuchando sus propuestas el día de mañana, así que les invitamos a escuchar qué están planteando los partidos políticos en relación a la lucha contra la violencia y para asegurar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas. Para quienes no tengan oportunidad de seguir estos foros, Mónica, ¿va a haber alguna forma de que ustedes hagan llegar esta información de las conclusiones que se tomen justamente allí, en estas plataformas? Sí. Tenemos la página web de protagonistas.org.bo, que es un portal en el que están todas las contribuciones que estamos haciendo desde esta iniciativa que es Protagonistas en relación al proceso electoral. Están las propuestas de los partidos políticos, están las agendas políticas que hemos construido tanto desde el movimiento de mujeres articulado a nivel nacional, que hemos ido construyendo esta propuesta de Protagonistas. También están las propuestas que han construido las organizaciones de jóvenes diversas en todo el país y que se les ha presentado a los partidos políticos. Están también algunos informes desarrollados en relación a el balance que hacemos de cuánto incorporaron o no los partidos políticos en sus propuestas programáticas, cuánto incorporaron de mujeres en términos cuantitativos en las listas, y sí, estamos todavía en ese esfuerzo de hacer seguimiento. Tú recordarás que sí, también en tu programa estuvimos haciendo una observación el año pasado sí, sobre el incumplimiento de la paridad, que ahora, si bien hay un nivel en este momento que se están sustituyendo candidaturas, hay un nivel de cumplimiento importante, todavía existen grandes vacíos y hay algunos partidos como el Frente para la Victoria que no ha cumplido ni siquiera el 50% de los criterios de paridad en las listas. Entonces estas situaciones son altamente preocupantes y toda esa información está en la página web, pueden acceder, pueden también hacer consultas y preguntas. Protagonistas tiene también en Instagram una cuenta, también en Twitter para que nos sigan por las redes sociales, en Facebook. Va a estar colgado el foro también. Y vamos a tener unas pastillas de resumen que van a estar circulando entre las redes sociales. Muy bien, Mónica, felicidades. Vamos a estar pendientes de las conclusiones, de todo lo que salga, porque evidentemente cuantas más ideas, cuanto más apoyo haya para que los candidatos también un poquito despierten, ¿no?, con relación a este tema y tomen en cuenta que esto también tiene que ser parte de sus políticas públicas y sociales. Gracias, Mónica.
Gracias a ti, Miriam. Y esto que dices al finalizar es justamente una cuestión importante. El tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la igualdad de género, no es un tema exclusivo de las mujeres. Es un tema que nos debe ocupar como sociedad para trabajar y avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Gracias, que te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente para ti, seguimos cuidándonos. Así es, hay que seguir cuidando. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes. Nos reencontramos en próximas horas. Buenas noches.